Cuando trabajemos en aplicaciones de lenguaje de programación Java reales, nos encontraremos con que en el 99% de los casos no nos interesa que la configuración del programa se define en código. ¿Eso qué quiere decir? No nos interesará, evidentemente, que la configuración, por ejemplo, con una API key o con una contraseña para acceder a una API externa, un recurso externo o las credenciales para acceder a una base de datos, estén tal cual metidas dentro del código de la aplicación. Es decir, que esta cosa de poner localhost 5432 y luego el usuario y la contraseña, pues user, root, password 1234, realmente solamente nos va a venir bien cuando estemos haciendo pequeños ejemplos o prototipos, pero en una aplicación real, ¿qué sentido tiene que la aplicación te diga cómo tiene que llamarse tu base de datos o qué contraseña utilizar? Lo suyo será obviamente utilizar archivos externos o un método para configurarla de forma externa a la aplicación que permite desde fuera cambiar estas credenciales. O bien en algunas ocasiones nos podemos encontrar con que necesitamos simplemente guardar información en el ordenador para poder consultarla en una sesión posterior. Por ejemplo, la hora de última ejecución del programa, a fin de saber cuando luego abramos la próxima vez el programa cuánto tiempo ha pasado desde la última ejecución para ver si tenemos que hacer operaciones intermedias de mantenimiento o no. En todas estas ocasiones, evidentemente, esto es Java, así que nosotros podemos desarrollar nuestro lado creativo y hacernos nuestras propias soluciones. Podríamos, por ejemplo, crear un archivo de texto en blanco donde guardemos como una línea del archivo cada uno de los datos de configuración que tenemos que guardar. Por ejemplo, en la primera línea podríamos guardar la contraseña de la base de datos o el host de conexión. Podríamos guardar el puerto de la base de datos, podríamos guardar el username, podríamos guardar una password, podríamos guardar la hora de la última conexión. Sin embargo, esto no escala porque nosotros estamos guardando al final dentro de un archivo cada línea con un dato y luego tenemos que leerlos todos en orden mediante, por ejemplo, un file reader o alguna otra clase de la API de Java.io o de Java.io. Y esto lo que ocurre es que al final tenemos que hacer una secuencia de reads y de writes que el orden pues es bastante complicado de entender y que es propenso a errores. Entonces, ¿para qué reinventar la rueda cuando Java ya nos proporciona una clase que nos deja hacer esto mismo y que es bastante más fácil de utilizar que una solución artesanal que podamos fabricarnos? Que se trata de la clase Properties. Properties es una clase que podemos utilizar desde java.util que sirve para guardar propiedades temporalmente en memoria y luego no solo eso, sino que también las podemos guardar a un archivo del ordenador o en general podemos guardarlas a un output stream o a un reader o a un writer de algún tipo de Java.io y luego leerlas posteriormente para así poder recargar las properties a partir de un estado anterior. Y es una clase que nosotros podemos utilizar pues simplemente cuando necesitemos guardar información temporalmente o guardar información de forma persistente para consultar más adelante. Por ejemplo, voy a instanciar mis properties, ¿ok? Y para eso solamente tengo que utilizar este constructor vacío, new properties, ¿vale? No hace falta ponerle nada más. Properties a nivel interno es una sopa de métodos bastante caótica porque se identifica como un mapa. Lo que pasa es que aunque se identifique como un mapa, es un mapa de objeto a objeto, cuando en realidad los properties solamente están para trabajar con cadenas de caracteres. Eso quiere decir que aunque nosotros tenemos métodos típicos de mapa, como por ejemplo get, que le tenemos acá, o como por ejemplo put, en realidad nosotros no vamos a utilizar en el 99,9% de los casos esos métodos, sino que vamos a utilizar sus otros equivalentes. Tenemos get, que nos permite devolver una propiedad de las properties, pero también tenemos el getProperty, que es exactamente igual, que ya nos lo devuelve como una cadena de caracteres y que nos deja pasarle aquí como una cadena de caracteres. Y esos son los métodos que nosotros utilizaremos. Cuando nosotros queremos guardar configuración o propiedades dentro de este objeto properties, lo que hacemos es utilizar el método setProperty para especificar la key, es decir, el identificador de esa propiedad que queremos guardar y el valor que tiene que tener, ¿ok? El identificador sería pues cómo queremos llamar a esta propiedad y tiene que ser un nombre que no cambie porque luego se supone que posteriormente recuperaremos ese valor que hemos guardado a través de la misma key. Por ejemplo, puedo ponerle como key database.host para indicar que la URL de la base de datos pues será localhost. O puedo ponerle una propiedad que sea database username para indicar que el username será root. O puede ponerle setProperty para indicarle que database.password pues será 1234, ¿ok? Siempre tienen que ser cadenas de caracteres lo que guardamos. Es decir, si nosotros queremos guardar un número, tendremos que convertirlo a cadena de caracteres, por ejemplo, utilizando un método toString. Si queremos guardar un objeto, pues tendremos que guardarlo a mano, a lo mejor abriéndolo, haciendo un método personalizado o simplemente utilizando una biblioteca de serialización o incluso la propia API de Java.io, a pesar de que serializar con Java.io tiene sus implicaciones. Pero siempre tienen que ser cadenas de caracteres, ¿ok?
Y luego, a pesar de que se identifique como un mapa, eso significa que nosotros tendríamos un método llamado entrySet para poder recuperar el conjunto de entradas. Nosotros podríamos iterar mediante este entrySet por las distintas entradas, pero como veis van a ser entradas de objeto a objeto. Una alternativa para esto podría ser, por ejemplo, iterar sobre cada una de las propiedades mediante el método stringPropertyNames, que nos devuelve la lista de propiedades dentro de nuestro objeto propiedades, y luego para cada una de ellas podríamos, por ejemplo, imprimir el nombre de la propiedad y el valor de la propiedad utilizando el método equivalente getProperty, ¿vale? Mediante el cual nosotros le indicamos la property que queremos recuperar y nos devuelve el valor que tenga en ese momento para esa misma key, ¿ok? Si esto lo ejecuto ahora, como veis me dice pues la username root, la password 134 y el host localhost. Es un mapa, así que no esperéis orden, ¿vale? El orden no tiene por qué coincidir y como veis en este caso, de hecho, primero se ha puesto el username y la password a pesar de que es lo último que he insertado. De todos modos, una forma un poco más rápida y efectiva de imprimir las propiedades puede ser utilizar el método list, que acepta como parámetro un printWriter o un printStream, que casualmente es, por ejemplo, system.out, ya que es un printStream. De este modo, nosotros simplemente le pasamos donde lo queremos imprimir y ya se ocupa el método properties de imprimirse. Una solución que, si a mí me preguntáis, me parece bastante eficiente y que podríamos robar más a menudo para otras APIs. Porque ya no solamente podemos hacer system.out para imprimir directamente tal cual como estáis viendo sobre la consola en modo de depuración, sino que si esto se lo pasamos a un archivo podríamos incluso guardarlo en alguna parte o enviarlo a modo de depuración para guardarlo en un log. Pero no penséis que esta es la solución de guardarlo luego en el ordenador, sino que para guardarlo en el ordenador nosotros tenemos otros métodos un poco más sofisticados que van a ser los métodos store, que sirven para escribir este objeto propiedades sobre un archivo, y load, que va a servir para leer desde un archivo, ¿ok? Hay bastante que desempaquetar aquí porque estáis viendo XML, así que os voy a contar qué es lo que hay. Punto número 1, antes que nada, no llaméis a save, ¿vale? Save está deprecado. O sea, save como tal va a funcionar, pero lo malo de save está en que no tira una IOexception en caso de error, así que si hay un problema serializando o guardando esas propiedades no os vais a enterar y eso es un poco problemático porque luego no podéis decir a ciencia cierta guardado correctamente. ¿Cómo lo sabéis si no sabéis si ha fallado o no ha fallado? Así que lo suyo es utilizar store, que tiene muchas variantes porque al fin y al cabo nos permite hacer demasiadas cosas. Hay dos familias de métodos. Está en primer lugar el store y el store to XML, ¿ok? Si guardamos simplemente como store, lo que va a ocurrir es que se va a guardar en formato properties. Y el formato properties es justo este que estáis viendo aquí. Es simplemente poner la key, un igual y el valor. La key, un igual y el valor. La key, un igual y el valor, ¿vale? Simplemente pues como un archivo ini de toda la vida o como un archivo de texto plano, ¿ok? En cambio, si utilizamos la familia de métodos de store to XML, lo que hace es guardarse como un archivo XML, lo cual puede ser bastante interesante si luego tenemos que acceder a esas propiedades, por ejemplo, desde otros lenguajes de programación, o si en general queremos interactuar con otros sistemas con ese objeto propiedades, porque al fin y al cabo no olvidemos nunca que para eso nació XML, no para lo que se ha convertido después, ¿vale? Sino para poder intercambiar información. Entonces, la decisión ya es nuestra. Como veis, en todos los casos lo que hacemos es aceptar como parámetro algún tipo de objeto propio de la API Java.io, como por ejemplo un output stream, aunque tenemos aquí una variante con writer, y podemos guardar comentarios, que eso iría en la parte de arriba del archivo, simplemente para que sepamos a lo mejor de qué va. Podremos guardar ahí pues, propiedades de mi aplicación, o podemos guardar última modificación o cosas similares. También tenemos algunas variantes que nos dejan pasar en la codificación de caracteres, por ejemplo, si queremos guardarlo como Unicode o como ISO 88591, dependiendo de nuestras necesidades. A modo de ejemplo, y dado que al fin y al cabo system.out también es un tipo de output stream, voy a poner props.store para que veamos que en este caso, cuando yo ahora ejecuto este código, lo que se acabaría guardando en el archivo sería esto. Como veis, mis propiedades se han guardado ahí en formato properties, o sea, nombre igual valor. Tenemos el comentario que he especificado, ¿vale? Que he puesto hola, por lo tanto aquí arriba pone hola, y tenemos la hora en la que se guarda esto. Si el comentario lo dejo en blanco, al final se queda una cadena de caracteres en blanco. Si el comentario lo pongo a null, al final, si el comentario lo pongo a null, al final no se imprime ningún tipo de comentario, ¿vale? Podemos dejarlo a null si no nos interesa, la verdad. Pero en este caso, como veis, pues se guarda tal cual, o se escribiría tal cual sobre un output string. Ya es cosa nuestra si enviarlo a un archivo, si enviarlo por la red, si guardarlo en otra aplicación diferente, si capturarlo como una cadena de caracteres o si imprimirlo directamente por salida estándar, como es mi caso.
Como digo, con XML podemos hacer algo parecido y el resultado pues será un archivo XML, como os podéis imaginar, ¿vale? En este caso pues tendrá sus entries y cada cual tendrá su key y su valor, ¿vale? No hay tampoco mucho más que decir. Lo interesante aquí es que luego podemos utilizar el método props.load para cargar esas propiedades que hayamos guardado previamente. Por ejemplo, vamos a utilizar la API de Javaneo para sacar un output stream, ¿ok? Que tendrá que ser de una ruta correspondiente. Esa ruta va a ser, por ejemplo, el archivo opciones.properties y me va a dar una referencia que va a ser la variable OOS, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es llamar simplemente al método store indicándole que quiero que guarde sobre ese output stream mis propiedades, ¿ok? Entonces ahora simplemente lo ejecuto y cuando esto se lanza, pues se va a guardar sobre este output stream, por lo tanto tiene que haber ahora un archivo llamado properties o opciones que tiene mis distintas propiedades, ¿ok? Y ahora supongamos que yo edito este archivo a mano y cambio localhost por, yo qué sé, db.empresa.com y la contraseña la cambio por 123456. ¿Cómo puedo recuperar posteriormente en otra ejecución del programa estas propiedades? Pues utilizando el método load, como os mostraba antes, ¿vale? Que load es justo al contrario, acepta un input stream o un reader, también tiene una variante XML si vamos a cargar un XML que tiene que estar bien formado lógicamente, y en este caso lo que hacemos es indicarle el input stream del cual queremos leer. Este puede lanzar también un IOException si se produce un error de lectura, así que si no se puede cargar bien, pues nos acabaremos enterando. Y necesito un input stream, así que voy a utilizar la API de Javaneo para sacar un nuevo input stream a partir de una ruta que va a ser, evidentemente se entiende que el archivo en el cual acabo de escribir. ¿Vale? Si por lo que sea no existe, por ejemplo, opciones 2.properties, lo voy a escribir mal adrede, alguien tendrá que tirar un error, ¿no? Porque la ruta no existirá. En este caso, pues será, realmente no sé quién la tirará, ¿vale? Lo tiraría la línea 17, que es la del input stream, o sea que ni siquiera ha llegado. Pero bueno, si por lo que sea fallase la lectura, pues nos enteraríamos también por la 18. Pero bueno, cuando todo existe, en principio no vemos nada, salvo que lógicamente saque sus propiedades, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora que tenemos las propiedades cargadas, como veis he borrado lo que previamente había guardado, ¿ok? Voy a intentar imprimir el valor de estas propiedades de acá, ¿vale? Así que para eso, ¿qué voy a hacer? Pues utilizar el método getProperty, ¿vale? Con el cual yo le tengo que decir, pues por ejemplo, que quiero el host de la base de datos y lo voy a imprimir, ¿ok? Voy a hacer un println de host. Y ahora voy a hacer lo mismo con el port, que va a ser database.port. Y dirás, Dani, ¿no has puesto antes un port? No te preocupes, ya lo sé. Precisamente es para que veamos cómo utilizar correctamente property cuando no existe. Vale, no voy a poner las otras para ir un poco más rápido porque si no me va a quedar muy largo. Y como veis tenemos pues eso, host y port, y si las imprimo tal cual después de cargarlo, vemos que pone pues sdb.empresa.com, que está bien porque significa que yo puedo modificar a mano este archivo y cambiar la configuración desde fuera. Pero como veis el puerto pone null porque no tiene un valor, ¿vale? Ya que no existe ninguna key llamada database.port dentro de este archivo. Y precisamente para eso es para lo que existe el valor default value que podemos usar con la segunda llamada de getProperty, que puede ser, por ejemplo, decirle 3306 en este caso, para indicarle que es el puerto por defecto. En caso de que no existe esta key, pues se devolverá a este, ¿vale? Una vez más, repito, esto es una cadena de caracteres y si vais a utilizarlo es posible que tengáis que convertirlo a número, ¿vale? Pero en este caso ya se saca como 3306 porque a falta de un valor propio, pues utiliza el valor por defecto. Si yo por lo que sea dentro del archivo ahora pusiese database.port y pongo 25.000, pues la próxima que ejecute mi programa o que trate de cargarlo, no me voy a encontrar con ese 25.000 por ahí porque lo va a leer a partir de lo que tiene dentro del archivo, ¿ok? Y realmente eso sería prácticamente todo sobre el objeto properties, porque mirando mis notas tampoco hay mucho más que deba decir, ¿vale? Recordad cómo guardar y cómo cargar archivos, ¿ok? Qué métodos son los que hay que utilizar. Y eso sería todo. Con esto seguramente mejorará bastante la forma de poder guardar y cargar información en vuestros programas para poder conservarla posteriormente. Así que nada, nos vemos en próximas lecciones. Un saludo y hasta la próxima.